Oye, ¿tú sabés que cuando Pablo dice ahí en una de sus cartas que todo lo considero basura, es al final una palabra griega que tiene que ver con estiércol, excremento humano? Pero es súper como grosera la palabra, es como esa palabra con M. Bien. Sí, pero yo sabía que era como una montaña Wow. Sí, tremendo. del 2. Sí. Oye, Saúl, ¿sabes cuando en la Reina Valera se traduce cuando David encuentra a Saúl y como listo para aniquilarlo, pero no lo hace? Dice que Saúl estaba en cunclillas, estaba agachadito. Ah, sí. Sí, pero en la original estaba haciendo del 2 Saúl. Y por eso no. Sí, pero lo traducen así. Saúl estaba haciendo y estaba haciendo fuerza al hombre. Para que se pi. Detalles. Está bien. Muy bien. Bienvenidos todos, todas. Y todes. Se cacha. No, muchachos, Ya, no, ya. muchachos. No. Bienvenidos a... ¿A qué? Relevante. Relevante. Podcast. El más relevante Vamos. de todos los... Podcast que son relevantes en el mundo relevante. Dicen por ahí, ¿cierto? Sí. Excelente. ¿Cómo estamos, chiquillos? Bien. Yo estoy bien. Tremendo. Alegre porque tenemos un invitado. Un invitado. Un invitado a este capítulo, cuarto capítulo. Cuarto, ¿cierto, Piti? Y nuestro primer invitado a Relevante. Wow. Sí, van a haber más. Por supuesto. Tienen que Sí. haber más. Así que. Y tenemos acá a Grogu también. Y a su cuidador, Mandalorian. Se nos achicó un poquito Grogu esta vez. Sí, pero. Está chiquito. Está chiquito. Está tomando té Pero igual está que en tamaño relativamente real en proporción a Mando. Sí. Por eso lo achicamos. Oye, ¿no estamos en Hijuela? No, po. Nos trasladamos para... ¿Qué ciudad? Wow. Estamos en Santiago, la capital de Chile. La gran capital. La gran capital. Sí. Mi ciudad. Ya, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde? Este es el... A ver, no sabe ni en qué comuna está. Pero estoy llegando porque Llegamos, la verdad ¿no? es que he venido un montón de veces, pero siempre se me olvida. Siempre se te olvida. Sí. Estamos en el Tabernáculo Nacional. No, la Iglesia Central se llama. Iglesia Central, ¿cierto? Sí. Templo central de nuestra iglesia de Dios de la profecía, más iglesia. En Chile, ¿cierto? sí. Sí, este es el tabernáculo. Bueno, yo lo conocí por el tabernáculo cuando chico. Mm. Entonces decíamos, vamos al tabernáculo, a la iglesia grande. Y yo la veía gigante. Yo cuando venía a Chile, Gigante. te decía que yo nací en esta iglesia, entonces de chico que tengo memoria, recuerdo venir al tabernáculo. Y harto años ya, voy a cumplir 30. Rodando por las bancas y todo. Rodaba por ahí, por esta parte antes esto era cemento, no era así. Era todo cemento, Mm. las bancas eran de madera. Ah, wow. De madera, ¿te acordáis tú de eso, no? Yo, o sea, no me acuerdo si eran bancas, me acuerdo que eran sillas, pero eran sillas viejitas. Eran butacas, Eran butacas, butacas, pero eran sí. pegadas de madera, una otra vez. Ah, sí, po. Como Ya, tipo cine. sí, teatro y antiguo. te parabas se venían para atrás. Sí, como en el cine. Y siempre, a veces me caía para atrás y hasta arriba así colgando. Típico cuando eran niños. Y jugaba aquí. Y aquí antes de esto, el púlpito, había madera. Sí, Mm. madera, no podía ir acercarte para allá. No. Y yo, pero jugaba por aquí, corría. Me gustaba, había un baterista que se llama... ¿Puedo decir nombres? No puedo decir nombres, había un baterista acá. Y me gustaba, yo me quería parecer a él. Yo me quería parecer a él cuando chico. Sí. ¿Ya no? Sí. No, sí. Hace años que no voy a ser baterista. No, pero muy lindos recuerdos tenemos en este lugar. Han pasado muchísimos momentos hermosos. Ahora aquí tenemos nuestras convenciones nacionales generalmente. Sí. Nuestros eventos nacionales donde reunimos muchas de las denominaciones. O sea, no de las denominaciones, de las Ujú. congregaciones, Ujú. ¿cierto? Y bueno, tiempo de mucha bendición hemos tenido acá. Una casa especial. Muchos recuerdos. Muy lindos y muy recientes también muchos. Sí. Así que, buenísimo. Antes de preguntarnos cómo estamos, preguntemos a la visita cómo... Por supuesto. ¿Cómo está? Que se ¿Cómo está presente. nuestra ¿Quién es? visita? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Oye, pero ¿Qué nos espera. cuenta? Ustedes son hermanos. Ya, te cacho. Dicen. Son hermanos y vienen los dos peladitos aquí. Se cortaron el pelito de los dos. Y se ven Sí, bonitos. sí. Se ven bonitos. Él Los cree que felicito. fue por él, pero Sí, me copió. No. Es un argumento muy sólido que tengo. Sí. Ya presento a su... Cuéntanos, hermano, ¿quién eres? ¿De dónde te sacamos? así como de mago. Mi nombre es Carlos, soy de La Ligua y de la Iglesia Bautista de La Ligua. Mi congregación se llama Iglesia Cristiana Jesús te llama. Me carga el nombre, tengo que decirlo. ¿No? ¿Por qué? No, Dice no, es que no me gusta. orgulloso. No. Sí, ojalá logramos cambiar en el futuro. No es como de mi agrado, pero esa es mi congregación, que la amo mucho.
en el Señor. Y cuando entré a estudiar conocí al Feña, pues así que ahí, compañero de mil batallas, el Feña, Sí, y nos universidad. juntábamos mucho ahí, evangelizando. En GBU también nos conocimos mucho y nos hicimos muy panas. Y eso, pues, así Sí. todos nos conocimos. Yo tengo que decir Sí. que uno de los grandes hermanos que me ha regalado el Señor estos últimos años en la vida universitaria, y hemos compartido muchas cosas, de mucha bendición. Sé que también este espacio va a ser de mucha bendición para todos ustedes, así que por eso lo raptamos para traerlo para acá, aunque tengo que decir que no nos trajo dulce de la Ligua, así que bueno, para que se van ¿verdad? ustedes, se van ustedes. No, Wow. mentira. Que se bueno. Bueno, no viene de la Ligua, vive en Viña también, ¿cierto? Sí, En Viña los dos. Eh. Allá compartimos hartos y... Ya ves que claro que es de la Ligua. De la no Ligua. de la Legua, porque acá en Santiago la gente piensa que es de la Legua. No, No, de la no. Ligua. Sí. no ¿Eso sé es yo. quinta región? Quinta región, sí, del paraíso. Tierra de dulces y chalecos. Sí, más allá más allá de Hijuelas. Sí, Maya, Maya de Calera. Hijuelas, sí. Para el interior. Que, más hacia el norte. Ya, pero ustedes son compañeros de la universidad, Sí, ¿no estudiamos lo mismo? Sí. No. pero se toparon en ramos. Nos conocemos en GBU. ¿Qué es GBU? Cuéntame. GBU es Grupo Bíblico Universitario, es un movimiento que está en muchas universidades alrededor de Chile ¿Ya? y tiene esta intención de juntar personas cristianas interdenominacional con el objetivo justamente de fortalecerse, estudiar la palabra, a orar, porque por ejemplo yo estoy lejos de mi casa, ¿cachai? Entonces es difícil y penca, sobre todo los primeros años, hermano, qué manera de llorar por estar solo, así, a veces las conversaciones que he tenido, los gustos, los intereses, a veces tú igual vais como en la monotonía de la vida, pues, sobre todo en la época universitaria que es muy tentadora. Y uno cayó muchas veces en un montón de cosas, pero cuando aparecen compañeros cristianos es como de bendición, hermano. De mucha bendición porque ese fueguito se te vuelve a encender, pues ya no estás solo y puedes batallar juntos, confesar tus pecados, batallar juntos y superar esa etapa. Superar esa etapa que es una etapa que todos yo creo que tenemos que vivir en ese proceso, pero es fundamental estar con alguien. Fundamental. La comunidad. La comunidad Grande, cristiana. formar- sí. Bueno, Comunidad. actualmente Carlito, encargado del núcleo de nuestra universidad, ¿cierto? Ah. Él dirige el grupo. Así que ahí haciendo un trabajo muy lindo también. Tiene redes sociales GBU, ¿no? Sí. Sí, A GBU nivel PUCB. nacional. Promocionelo ahí. Para... GBU PUCB, GBU Ahí va a salir por Valparaíso. Sí, creo que sí lo va. Ya, pero... creo que era eso. No, sí, eso. Oye, entonces de ahí como son amigos, ustedes decidieron raparse y hacerse el mismo corte. Todos los de GBU tienen el mismo corte, ¿no? Todos los GBU. Tiene que ser regla para entrar. Claro, raparse. para entrar tienes que raparte. Tienes que raparte. A mí me estaba Claro. excomulgando, por eso me tuve que... Sí, ya le está creciendo el pelo, así que vamos a tener que echarlo. Sí. Oh, no es como medio sectario eso. Es una secta de GBU. No. Sí. No, Ah, qué bueno, literal, qué bueno. bendición. No conocía eso de GBU. Sabía que habían grupitos, pero no sabía que era algo a nivel nacional Sí, que están existía. en muchas qué universidades a lo largo de Chile, un movimiento muy hermoso. Sí, también a nivel del mundo, pero tiene otros nombres. Sí, Mm, exacto. ya. En Chile se llama GBU, Sí, en otros países, bueno, a nivel internacional es IFES. Cambia nombre. Sí. Ah, qué bueno. Bueno, yo tengo que decir, entre paréntesis, que bueno, cuando yo conocí a Carlito, precisamente yo estaba orándole al Señor porque quería vivir una etapa en donde mi fe fuera relevante en la universidad. Mm. Esa era mi oración. Y a los poquitos meses conocí a Carlito, a Dami, que fue la chica con la que trabajé el año pasado también en el grupo, a la Alma y a la Connie, ¿cierto? Un grupo pequeño que se empezó ahí a potenciar en el nombre del Señor. Ahí aprendí lo que era, bueno, experimenté por primera vez lo que era evangelizar en la U. Era algo que al principio daba cuco, ¿cierto? Daba temor. Pero fue hermoso ver que había muchos jóvenes valientes dispuestos a hacerlo. Y cuando nos juntamos y nos complementamos para eso, al final la obra crece. Y hoy día tenemos una familia muy linda, Sí. un grupo muy hermoso en la U. Somos una familia y eso es un regalo que Dios te da. Pues, tesoro. Excelente. Me parece muy bien, Feña. Así que de ahí salió Carlito, po. Carlito. De ahí el viene. invitado estrella de hoy. De la Ligua. De la Yes. Ligua. Y de la universidad. Y de la Ligua. Tú ya, Feña. Tengo que decir también que Carlito nos acompaña todas las semanas en Casi de Viña. Él está Sí, con también va nosotros, participa en los estudios. Sí. Yo siempre digo que hoy día es más pentecostal que bautista, pero él no lo quiere aceptar. Jamás. Sí. Pero a mí, pero ¿cómo? De hecho, cuando él dice que no le gusta el nombre de su iglesia es porque le gusta Iglesia de Dios de la Profecía. Ah, ¿te que no lo cachai? acepta. No, no. Puede que tenga una palomita blanca aquí en este sí. No, somos, honestamente, ha sido muy hermoso ser amigo de Carlito, mi amigo bautista, hermano en Cristo. Yo le digo amigo bautista porque uno siempre parece como que la denominación, el apellido cristiano, como que te está destinado como a separarte. Pero en realidad la iglesia, cuando nos une el mero cristianismo que dijo una vez Luis, o el evangelio, lo contundente de él, al final esas murallas no deberían impedir que trabajemos como iglesia, A ver. ¿cierto? Entonces,
Por eso, yo lo digo, Carlito vino de mis amigos más íntimos hoy día, más cercanos, y doy gracias a Dios por él. Bien. Qué bonito que lo representan así en el cuerpo, en Sí. el pelo. Oye, ¿cómo has estado tu semana, Feña, antes que partamos este tremendo episodio? Oh, esta semana, bueno, brutal. La verdad es que, bueno, a mí y a Carlos nos toca defender nuestra tesis la próxima semana. Entonces estamos en el proceso de preparar. Pero ya estamos terminados. ¿De qué hiciste tu tesis, Feña? Yo, de didáctica de la oralidad. Estrategia de comunicación oral para persuasión y argumentación. De eso se trata la mía. Sí. Interesante. ¿Y la tuya? La mía sobre las perspectivas de aprendizaje y metodología de apoyo psicoeducativo en educación penitenciaria. Sí, Mira, yo estudio educación diferencial. Educación penitenciaria. Sí. Toma. ¿Tú hiciste una práctica en la cárcel? Sí, pues, con una compañera, sí, la Cata ahí cortando el pelo. chiquilla. Dale, De ahí salió el gratis. Sí. Ya. No, qué bueno, tremendo. Interesante tema, Sí. súper interesante. Muy pedagógico, Bien. muy didáctico. Sí. Buenísimo. ¿Y la tuya, hermano, cómo ha estado? Se me olvidó mi memoria tan corta y ya no me acuerdo. Tuve semana. Pero no, bien. Bien. Las niñas, ¿cómo están? La familia. Bien ahí. La Flor ya está más grande, tiene cerca de 2 meses. Antes le pregunté en la mañana si hablaba. No habla todavía, ¿cierto? No, pues tiene 2 meses, no, difícil. Caminando le falta poco. Sí. No, el sueño, por eso pregunté eso por si acaso. sí, veníamos con sueño. Y hace frío, así que las neuronas están ahí Heladísimo. congeladitas. Sí. Así que, pero bien, no, bien, una buena semana. Mi familia está bien, mis hijos están bien. Gracias por Arturo todo. Vidal. Uy, Arturo Vidal, hablemos de la No, ya basta. Oh, el robo. No hablemos del de partido de Chile, de los partidos, ¿no? Dios mío. Viti me pone cara de dolor. No, Sí. no hablemos de eso. Para. Hablemos de ya. No, Chile. está superado ya. Sí, ya, Tira. Pero bueno. ya no quedaron, No. ya no ganamos la copa. Yo el otro día publiqué una foto de un evangelismo en la universidad, po, y en la última foto puse la foto meme esta de cuando al Guaso Isla le agarra Le agarré el pie. y me llamaron al tiro una hermana de la iglesia y me dijeron, Nacho, no sabemos si fue accidente o no, pero se te pasó una foto del partido de Chile. Queríamos avisarte. Yo dije, no, si todavía estoy dolido, por eso la subí. Todos me comentaron, todos en la iglesia me llamaron, o sea, me escribían por interno, me preguntaron, hermano, ¿se te pasó la foto o la subiste a propósito? Si quieren revisarla ahí, está todo. Está dolido el pobre. Yo no. Es que yo, la verdad es que me reí ese día porque yo vi el partido y yo estaba terminando la tesis, porque tenía que entregar el día siguiente. Entonces, no, mentira, esa misma noche, en la madrugada. Entonces vi el partido, hice una pausa para verlo, pero ¿Lloraste? no, No fue tan. me enrabié y me reí un poco. Ya. Sí. Y borró el archivo de la tesis. Borré la tesis. Ahí Y se rapó. Ahí me rapé. Ahí se rapó. No, me lo corté ya hace tiempo, ya como casi 3 semanas ya. Sí. Sí. Ah, o sea, estáis más. Sí, ¿Al yo- cero, yo no? me lo corté. No al cero, Ya. pero cortito. Ya. Muy cortito. Yo si un día me rapo, me voy a dejar mucha barba así. Mucha. Como para que compensar. Mira, yo pensé eso. De hecho, yo le dije a mi hermana, de hecho, los primeros días de que me corté el pelo, me dejé un poquito, pero a mí no me crece tanto. Ya. Entonces, Claro. desertamos la operación. No, sería bacán decir. O sea, hay gente que me dice, déjate. Hay gente que me dice, déjate la barba un par de semanas, pero no, como que ya pasa una semana y como que me empieza. Te pica. No, pero pica, después, digo, si es una etapa, te pica al principio y después se pasa. Sí, sí. Es que nunca he tenido tanta paciencia con la barba. Se pasa. Mira el Viti. Sí, Viti, lo ah, hace. se la toca. Sí, se va a hacer dreadlocks, dijo en la barba. Así como Jack Sparrow. Bien. Oye, capítulo de hoy. ¿Qué tenemos? Uy, hoy día tenemos tema. Hoy. Un tema interesante. Vamos a dejar que el invitado hoy día diga el nombre del capítulo. Se olvidó. ¿Cuál era? ¿Cuál era? No sabes. Una de las cualidades de mi amigo es que se le olvidan las cosas. Sí, mente corta de pajarito. Pero me acuerdo. Se llama A pesar de mí. A pesar de Bueno, mí. si ustedes ya entraron a este capítulo, ya habrán visto el tema, ¿cierto? 4 palabras, perdón, que dicen mucho, creo yo, y hoy día queremos compartir. Bueno, es una idea bastante, creo yo, profunda, que nos puede dar para hablar mucho, pero quiero que lo primero que hagamos, que creo que sería un buen ejercicio hacerlo, ¿Cachipún? no sé, ahí veamos, pero decir qué nos transmite esta frase. Po. ¿Qué les parece? Sí, sin mucho que ahondar, más allá de lo que tengamos como pensado hoy día. Si ustedes escuchan, a pesar de mí, para ustedes, ¿qué significa? A ver, iba a cantar, ¿no? Visita aparte. No, siento que habla de mí por los fracasos que uno ha tenido en toda su vida, porque uno nunca lo va a ocultar, hay que ser sincero en todo eso, pero al mismo tiempo ver cómo
la misericordia y la gracia del Señor obra. Creo que lo que más me transmite ese concepto de gracia, que justamente es como ese regalo inmerecido, ¿cierto? Generalmente se explica así, que Dios da a nosotros, pues, y es simplemente por regalarlo, ¿cachai? Como que no es como incondicional, ¿cierto? Como que no depende de ti. Esa idea a mí me transmite y es genial. Es genial que Dios obre a pesar de todo lo que uno es. Bacán. Yo creo que, o sea, sí, obviamente comparto. Pero es como eso, a pesar de, no de las circunstancias, sino a pesar de lo que yo soy, a pesar de lo que yo tengo, con lo que yo cargo, con todo eso, con todo lo que yo soy en realidad, y a pesar de eso, me evoca que alguien está, a pesar de todo, Sí. Dios está. Algo que me gusta mucho de esta frase y que a mí la primera vez que la escuché fue en una canción. Y A pesar de mí. sí, hay dos, pues está la de Alex San Pedro, ¿cierto? Y está esta que salió hace, no, tampoco tan reciente, pero ya un par de años, del álbum 1 de Funky Redimido Alex Zurdo. ¿No la conoces? No. No escucho esa música yo. Temazo. Qué terrible. ¿Tú la conoces, cierto? Sí. Sí. Temazo. Bueno, Indio Mal, Alex Zurdo, varios, ¿cierto? La canta. Es bien urbana, pero habla del mismo concepto, ¿no? Algo que me llama la atención de esta frase, porque uno siempre en la vida escucha a pesar de, ¿cierto? A pesar de tal cosa, ¿cierto? De esto, del bajo presupuesto, de las tempestades, del clima, lo que sea. Pero generalmente uno no usa mucho la frase a pesar de mí, porque otorga un sentido como de responsabilidad más directa, como que te personaliza a ti. Sí. Digo, a pesar de mí, quiere decir que hay un reconocimiento de que hay un problema conmigo. No es simplemente de lo externo, porque somos muy buenos para echarle la culpa a las causas externas, ¿cierto? A pesar de que faltó apoyo, a pesar de que esto salió mal, ¿cierto? Pero no usamos tanto el a pesar de mí, que ya creo yo, te conecta con una responsabilidad mayor hacia tu propia persona. Y, evidentemente, a pesar de, ¿cierto? Es una frase que se utiliza para resaltar que pese a ciertas dificultades o obstáculos, ¿cierto? Algo mayor sucede, ¿cierto? Algo mejor, ¿cierto? Porque siempre el a pesar de es a pesar de algo malo, pasó algo bueno, ¿cierto? Creo que esa frase nos contextualiza un poco con lo que queremos hablar hoy día. Sí. ¿Y de qué queremos hablar hoy día? Gracia y misericordia. Dos palabras que a mí me encantan. Sí, creo que Bueno. se ha repetido como, no sé si en este último tiempo, será que estoy más grande, lo he escuchado más ya, o lo he entendido más, pero se nos ha repetido harto acerca de la gracia y la misericordia, que es lo que es gracia, como siempre lo tratan de resumir, que es recibir lo que no merezco, ¿cierto? Algo que yo no merezco, pero que lo recibo. Sí. Y versus misericordia, ¿qué es lo que sería misericordia? Es no recibir lo que yo sí merezco. Ya como resumido, y eso es lo que hemos estado escuchando. Creo que los últimos años o último tiempo he escuchado bastante esto. Y se ha entendido mejor, creo que es una buena manera de poder entenderlo. Qué es lo que es la gracia y qué es lo que es la misericordia. Sobre todo en la lucha con el pecado. Sí, tremendo. A mí me da mucho la idea porque yo creo que igual la misericordia y la gracia son lo que Dios muestra, pero va muy íntimamente relacionado con el amor, siento. Porque generalmente en lo evangelismo que nosotros hacemos y todo, tenemos esta idea como que Dios nos ama como tal cual somos, ¿cierto? Pero lo maravilloso, creo yo, es que Dios nos ama justamente a pesar de lo que somos, no por lo que somos en sí, porque de hecho la Biblia habla muchas veces de que nosotros somos pecadores, malvados, ¿cierto? Y Dios justamente no ama eso, de hecho ama lo que es bueno, lo justo, lo correcto, y nosotros no estamos en eso. Pero ¿por qué el amor de Dios es tan grande? Justamente porque no es por lo que somos, sino que nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Y eso es una maravilla tremenda de Dios, porque si no fuese así, ni Jesús hubiese venido, ni su sangre se hubiese derramado, ni Dios ni siquiera nos hubiese mirado a nosotros. Pero ese favor tan grande de simplemente mirarnos y apiadarse de nosotros, nada, hermano, creo que habla de su amor Eso, infinito. y eso es misericordia. O sea, hablamos siempre de gracia como un regalo inmerecido, ¿cierto? Sí. ¿Por qué inmerecido? Porque merecíamos otra cosa, ¿cierto? Lo hablamos creo en el capítulo de la salvación, 2 capítulos atrás. Los que quieran revisar eso, váyanse al capítulo 2. Buen capítulo. Tremendo. ¿Ah? Buen capítulo. Buen capítulo, ¿cierto? Pero la misericordia, si uno se va a la etimología, ¿cierto? La raíz tiene que ver con miseria y cordia de cardio, ¿cierto? Que tiene que ver con el corazón. Entonces, es un corazón, ¿cierto? Que se conmueve ante la miseria de un otro, ¿cierto? Eso es Dios con nosotros, ¿cierto? Me conmoví, me identifiqué con ustedes de tal manera, ¿cierto? Que vine en forma de siervo, de hombre, ¿cierto? A experimentar lo
lo que ustedes experimentan y aún más, Mm. lo que ustedes no serían capaces de experimentar, ¿cierto? La ira de Dios, ¿cierto? Cargar con ese peso en la cruz. Siempre no puedo dejar de pensar en Isaías 53, ¿cierto? El siervo sufriente que fue molido por nuestros pecados. Tremendo. Tremendo, Mm. ¿cierto? Pero eso es misericordia. Sí, bo. Se conmueve un corazón ante la miseria, ante el miserable, Sí. ¿cierto? Eso es la misericordia. Mm. Y yo venía hablando con Carlito en el bus, ¿cierto? En el camino para acá. Le decía, es increíble cómo pasa el tiempo y uno pareciera que se siente más miserable que antes. Mm. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué si tengo... ya experimenté la gracia, ¿no? Mm. Pero al mismo tiempo, parece que mientras más tiempo pasa, y tú lo dijiste, como que pareciera que cuando uno crece, como que parece que hay cosas que las va entendiendo más profundamente. Y la gracia es un caso que no termina de comprenderse. Y yo creo que nunca lo vamos a terminar de entender en esta tierra, porque uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si yo mismo me doy raya de repente, me acuerdo mucho de Pablo, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Que aunque hay muchas cosas que sé que quiero y debo hacer, no las hago y hago otra cosa. Lo que no quiero hacer, eso hago, ¿cierto? Y lo que quiero hacer, Sí. no lo hago. Es como esa dualidad que Pablo entendía, ¿cierto? Y es, voy a seguir batallando con esta naturaleza, ¿cierto? Con este viejo hombre, porque aún estoy, ¿cierto? En este cuerpo carnal. Sí. Sí. Sí, tremendo. Oye, Hay- a mí me gusta cómo define... ¿Cómo definiríamos gracia? La gracia, porque hablamos de la gracia, Sí. pero cuesta, como decías tú, llegar a comprenderla totalmente. Pero ¿cómo una definición de gracia? Algún, no sé si sinónimo, no sé, pero ¿cómo podríamos explicar gracia? Gracias. Yo tengo algo que decir, porque me gusta cómo lo define mi pastor. Ahí, ¿Mm? saludos, pastor. Mi sobrino. Me gusta. ¿Qué gracia nos preguntó una vez? Y todos dan, no, no. Y a él le gusta como, no, pero ¿qué gracia? Ya, pero Le qué, gusta, ya, pero ya, qué, pero- ya, pero qué. Y todo el rato. Y digo, ya, aburrete. Y, no, pero para buscar la respuesta, ¿cierto? Sí, más profundo. Y me gusta y lo define como capacidad. Mm. Nosotros no teníamos la capacidad de estar donde nos puso, ¿cierto? El sacrificio de Cristo, de llegar ante la presencia. Pero la gracia nos capacitó para estar delante de Él. O sea, es la capacidad que Él nos da para poder cumplir, para poder estar donde debíamos estar, Mm. para llegar ahí. Eso, y me gusta esa definición de gracia. Sí, es que en esto se traduce cuando se aplica sobre nosotros, Claro. ¿cierto? Siempre hablamos del regalo, ¿cierto? Un regalo Sí. merecido. Cuando se otorga gracia, ¿cierto? Que es un concepto muy antiguo, muy Mm, antiguo, ¿cierto? sí. Generalmente se utilizaba en la monarquía, ¿cierto? Cuando tú hallabas gracia ante el rey, Mm. era generalmente una indulgencia, un perdón, ¿cierto? Que es simple y llanamente porque, ¿cierto? Mm. El favor de la persona se imparte hacia ti sin que tú cumplas con el criterio del mérito, Mm. ¿cierto? Sí. De decir, merezco lo que me estás dando. No. Mm. Hallaste gracia Mm. simplemente por la voluntad de esa Claro. persona. Claro, porque viene de gratis, de gratis, como algo que se está dando gratuitamente. Sí, un regalo. Que no lo mereces, es que es gratuito. Algo que me gusta mucho, que no tiene, no es un versículo bíblico ni nada, pero se utiliza mucho en el tema de la economía, y es que se dice que todo lo que es gratis no es porque no tenga un valor, sino porque alguien más lo paga. Exacto. ¿Cierto? O sea, por ejemplo, si yo hoy día estudio gratis, ¿cierto? Mm. Si tengo la bendición de estudiar gratis, tuve la bendición de estudiar gratis, es porque alguien está pagando el arancel de mi carrera. No lo pago yo, pero alguien lo paga, Mm. ¿cierto? En el caso de la gracia de Dios es lo mismo. Sí. Porque no es que no se pagó nada, no es que se pasó por alto el precio. Mm. Alguien tuvo que pagar eso. Alguien lo pagó. Exacto. Sí. Tremendo. Por gracia sois salvos, dice Efesios. También me acordaba de un pasaje, creo que Romanos 5:8, que dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Cachai? Ahí está como, que claro, está ese pago y al mismo tiempo está esa gracia que tú decías que en el Antiguo Testamento se ve mucho eso, pues, en que, de hecho ahí en nuestra iglesia estamos estudiando Génesis y nuestro hermano Eduardo ahí nos enseñaba que la primera parte donde aparece la palabra gracia fue con Noé, pues. Cuando dice ahí que Noé halló gracia delante de los ojos del Señor y justamente fue zafado o saltó o fue aparte del juicio, ¿no es cierto? Como que se hizo a un lado del juicio, porque este diluvio que venía sobre todo el mundo y él se salvó de eso. Y ese es el contexto que encierra la primera palabra y al mismo tiempo ahí cuando uno avanza en la historia bíblica del Nuevo Testamento se encuentra con Moisés, que dice que si he hallado gracia en Éxodo 33, si he hallado gracia delante de tus ojos, déjame ver tu gloria, quédate conmigo. Es decir, hay una correlación directa entre la gracia y la presencia de Dios, que tiene que ver con ese regalo, que al final el regalo de Dios
es el mismo. Él se regala, de hecho ahí en Juan 3:16, ¿no es cierto? El pasaje por excelencia que nosotros usamos en el evangelismo, dice ahí que Él dio a su hijo, ¿cachai? Y es tremendo. Sí. Al final es el regalo de los regalos. Un regalo de los regalos, efectivamente. Sí. Y a nosotros, ¿cierto? Nos salió gratis, ¿cierto? A él no, pero a nosotros. Claro. Bueno, eso es un regalo, ¿no? Y yo creo que cuando uno habla de a pesar de mí, creo que ya se está como figurando un poco más la idea, ¿no? El cristiano siempre es muy bueno para decir, a pesar de mis errores pasados, ¿cierto? Tú me salvaste. A pesar de mí, tú me amaste. A pesar de mí, tú me restauraste, me salvaste, me diste sanidad, salvación, ¿cierto? Esta restauración íntegra de las cosas. Pero hay algo que a veces pasamos por alto y que creo que es donde también queremos llevar hoy día el tema, y es que a pesar de mí, Dios continúa su obra, ¿cierto? Porque Dios ya empezó algo. Sí, bueno. Él tomó la iniciativa, por gracia, misericordia, se conmovió ante mi miseria, ¿cierto? Pero lo veníamos hablando con Carlito delante, esa sensación de seguir sintiendo que eres miserable, y uno dice, ¿cómo? Cristiano, que lleva años convertido, se siente miserable. Suena feo, ¿cierto? Uno dice, ¿cómo? Literal, hermano. Suena mal, pues, o sea, Sí. no suena lindo. Miserable. Miserable. O sea, yo tengo que decirlo, y yo me tomo de las palabras de David, porque David se sintió 1000 veces miserable y decía, miserable de mí, Señor. Y el mismo que muchas veces cantaba. Pablo también. Miserable de mí. Sí, pues, y ¿Quién me librará? lo más cuático Sí. de eso es que tú ves a David muchas veces diciendo, Señor, destruye a los que hacen el mal, ¿cierto? Dios aborrece a los que hacen el mal. Y después él mismo se identifica con eso, pues. Dice, Sí. miserable de mí, ¿por qué hago mal? ¿Cierto? Ante tus ojos he pecado contra ti mismo. Y eso es algo que no podemos obviar. Cuando somos cristianos, seguimos luchando con el pecado. Sí. Sí. Sí, es algo, creo que es una lucha constante del cristiano. Y hay algo quizás tóxico en esta lucha muchas veces. Y hay una trampa en esto, que es como la trampa, como le pusimos aquí, la perfección del cristiano, ¿cierto? Sí. Que es como una pequeña trampa de que el cristiano se siente menoscabado, se siente algo tóxico, creo yo. Esto que ocurre en nuestras mentes muchas veces, quizás es por el no conocimiento de esta gracia, no conocer mucho más allá. Falta de comprensión de la De profundidad comprensión de lo el que es peso la de gracia, claro. Algo que me Sí. gusta mucho es el concepto cuando uno habla del peso de la gracia, uno dice, el peso de la gracia es tal que te hace ligera la vida, te hace ligera la carga. ¿Por qué? Porque el peso de la gracia es tal que te libra a ti del peso del mérito. ¿Sabes? No sé qué opinamos de eso. Sí, cuando se hace referencia, por ejemplo, a la gloria de Dios, en la palabra hebrea y griega hace referencia justamente a eso, al peso, a todo lo que Dios es. Y yo creo que de la gloria, lo dice John Piper en un libro muy lindo que se llama Providencia, la gloria de las glorias de Dios es su gracia al final. De hecho, en Efesios capítulo 1 dice que la existencia misma tiene el propósito y el fin de que sea para alabanza de la gloria de su gracia, dice ahí en Efesios capítulo 1. Y es como Dios dice, esto es lo que yo soy, ¿cachai? Como que se autoexalta a sí mismo, dice, esto es lo que yo soy, véanme cómo soy yo. Y el ser humano que está totalmente degradado y distorsionado por el pecado, justamente en esa exaltación que Dios tiene, se puede volver a restaurar. Porque justamente lo que Dios es un Dios de gracia. Y eso yo creo que es tremendo porque justamente como tú decías, a veces uno cree que por tener fe, como que ya está listo. ¿Cachai? Como que no hay batalla que dar, no hay dependencia de Dios. Yo ya estoy listo y la puedo por mis propios medios, por mi propia fuerza. Pero al final la gracia es la potencia y la fuerza y la capacidad que justamente te da el seguir actuando en dependencia de Dios. Porque no quedamos perfectos, no quedamos así, ya no queda nada más que hacer, nada más que dar. Siempre me ha parecido muy impactante ese pasaje en Isaías 6 cuando dice que cuando aparece, o sea, Isaías tiene esta visión, ¿no es cierto?, del trono y dice que él es una persona de labios inmundos y que habita en un pueblo de labios inmundos. Y es como, ¿what? ¿Cómo tú vayas a ser una persona de labios inmundos si se supone que eres un profeta, que justamente ocupas la boca para hablar y hablar pureza? Y él dice, es que no tengo los labios inmundos y tiene que bajar un ángel, ¿no es cierto?, para en este simbolismo de sellar sus labios, ¿no es cierto?, y volver a sanarlo o limpiarlo. ¿Por qué? Porque ninguna de nuestras buenas obras o santidades se va a poder comparar con la Santísima Trinidad. Al final, Dios es el único perfecto y nuestras perfecciones, por muy bacanas que sean, nunca van a llegar a ese nivel. Por lo tanto, siempre nos van a impactar,
siempre nos van a dar como un choque. Pero ¿dónde está lo lindo de esto? Es que a pesar de que eso te puede hasta pulverizar esa perfección, ese brillo tan grande de Dios, no lo hace. Porque hay gracia justamente. La gracia se manifiesta en tantas formas y yo creo que hay que entender eso porque si no uno va a vivir frustrado. Porque todos nosotros nos equivocamos. Entonces si nosotros pensamos que somos perfectos y que ya está todo listo, vamos a depender de nuestras propias fuerzas y nos podemos o volver orgullosos si nos va bien o volvernos muy tristes y angustiados porque nos va mal. Sí. Y hay una trampa ahí detrás de lo de la supuesta perfección del cristiano, que es la autosuficiencia. Y yo tengo que decir que yo en su momento fui muy tentado a sentirme así, y lo he compartido también muchas veces. Sentir que estás teniendo éxito en tu vida espiritual. Es como... Me acuerdo que en el Congreso uno de los pastores dijo, muchas veces las grandes caídas vienen después de grandes victorias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un relajo, ¿cierto? En el tenis, que es un deporte que me gusta mucho y también lo practico, también sucede este efecto como nocivo de que después de que ganas un set difícil, bajas mucho el nivel, ¿cierto? Porque hiciste un desgaste mental y físico muy fuerte. Entonces a veces es muy común que, no sé, si perdiste el primer set y en los partidos a 3 sets tú tienes que ganar el segundo, generalmente es más difícil que ganes el segundo, porque te relajas después de ganar el primero, ¿cierto? Es algo que es nocivo. A veces el éxito, ¿cierto? Si no lo mediamos bien, es peligroso. El éxito en términos humanos, ¿cierto? Porque al final el éxito en términos cristianos siempre va a deberse a lo que es la dependencia de Dios. Pero a veces nos creemos autosuficientes, ¿cierto? Porque nos está yendo bien, porque nos sentimos estables, porque nos sentimos firmes, ¿cierto? Y de repente viene esa caída, ese tropezón y decimos, chuta, se me desmorona toda la torre, la construcción de mérito que estaba haciendo, ¿cierto? Voy bien, estoy cumpliendo, estoy ayunando, estoy orando, estoy sirviendo, estoy activo en el ministerio, estoy lleno de actividades en la iglesia, pero a veces las caídas vienen cuando menos las sospechan. Por eso Pablo dice, ¿no? El que crea estar firme, mire, que no caiga. Sí, creo que es súper importante ese punto. Y quería compartir rápidamente un pasaje que lo tenemos para hoy día, ¿cierto? 2 Corintios 12, que es un pasaje que a mí me ha marcado mucho, principalmente en mi momento de flaqueza, porque por Dios que a uno le duele cuando uno se halla equivocándose, ¿cierto? Por Dios que a uno le duele cuando uno dice, soy pecador, el Señor hizo una obra de gracia en mí, pero todavía falta, ¿cierto? Todavía falta. Y es cuando viene esta concepción a nosotros de decir, a pesar de mí, Dios sigue haciendo algo en mí, en mi vida, ¿cierto? Y quiero leerlo, ¿ya? Porque creo que este pasaje sintetiza muchas cosas. Y sepamos quién lo está diciendo Pablo. Un personaje que todos admiramos como cristianos, ¿cierto? El apóstol, ¿cierto? El último. Probablemente uno de los más emblemáticos en el Nuevo Testamento, autor de la mayoría de las cartas que vemos, ¿cierto? Un pastor, un evangelista, un apologista, ¿cierto? Literal. Un hombre muy conocedor, un crack, como diríamos nosotros en términos de la fe, ¿cierto? La pelota. Un crack este hombre, ¿cierto? ¿A qué hora jugaba Pablo? ¿A qué hora jugaba Pablo algún deporte? Sí, en ese tiempo. Sí, vos, parte de Roma. Entonces, Sí. ya uno desvían, perdón. No jugaba la pelota, Pablo. La cosa es que para todos en términos cristianos es un crack, ¿cierto? Pablo. Pero quiero leer qué dijo en 2 Corintios 12, que dice, miren, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Escuchemos esto. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Estamos hablando de muchas cosas gloriosas que ya hasta ese entonces Pablo había vivido, ¿cierto? Él decía, si yo quisiera gloriarme, ¿tengo de qué? ¿Cierto? Pareciera que sí, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer sino en mis debilidades. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Para qué? Al hacerlo nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Me recuerda mucho otro pasaje que dice, ruego a ustedes, ¿cierto? Por la gracia que nos se da que ninguno tenga mayor concepto de sí del que debe. ¿Ya? Eso se me viene a la mente, solamente lo digo. Pero bueno, él dice después, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Tremendo. Por lo que muchos llaman el aguijón. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me, ¿qué dice? Enaltezca. Sí. Tremendo.
Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quite. ¿Cierto? Quítalo, Señor. 3 veces. Y Él me ha dicho, emblemático pasaje, ¿cierto? 2 Corintios 12:9. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Qué mejor aguijón que te abofetee, ¿cierto? Para no Sí. enaltecerte, Mm. que recordar que en ti hay cosas que no son buenas. Mm, ¿Qué opinas? sí. No, tremendo. Yo creo que a veces Dios nos posiciona en ciertas situaciones como a Pablo justamente para enseñarnos que tenemos que depender de Él, po, o justamente aprender a soltar esas cosas y justamente te lo da. A mí me pasó mucho, para los que me conocen bien, yo siempre durante mi vida fui expuesto a la pornografía cuando era muy chico y eso me generó mucha distorsión en mi alma, una hipersexualización, ¿no es cierto?, en el cerebro. Para los que cachan más o menos el tema, las neuronas se configuran de esa forma. Y me pasó un tiempo, bueno, en la pandemia vivimos ahí un proceso en donde yo pude confesar eso, sobre todo a mis padres. Fue un momento en que el Señor me quebró justamente. Mi padre ahí también experimentó una renovación que a mí me encanta verlo desde el día de hoy. Y empezamos a estudiar Cantar de los Cantares. Bueno, estoy resumiendo muchas cosas. Y Cantar de los Cantares te muestra una perspectiva del romance, del sexo muy hermosa, que es de Dios. Y después yo comparaba eso, lo que hacía en mi intimidad, ¿cierto? Y distorsión total, pues, ¿cachai? Pero aquí voy yo. Aquí, en ese momento en la batalla, porque yo ya era creyente, yo anhelaba libertad, ¿cachai? Quería libertad, Señor, líbrame de esto, líbrame de esto. Hasta que en un momento me puse a pensar leyendo la Biblia y es como, ¿y por qué? ¿Por qué Dios te tiene que libertar? ¿Cachai? ¿Qué obligación hay en Dios para poder darte libertad? ¿Cachai? Y al final me di cuenta que la libertad era un ídolo. Yo no quería estar con Dios, sino quería yo simplemente ocupar a Dios para ser libre de algo que me molestaba, ¿cachai? Y es la idea que da la Biblia sobre la redención, porque justamente hay una distinción entre lo que es la justificación, que Dios nos perdona, y ya no vamos a recibir condenación por lo que nosotros somos, pero al mismo tiempo cuando liberta al pueblo de Israel, no fue de forma instantánea, sino que fue un proceso. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta diferenciar, ¿cierto? De que Dios nos salva en un momento y somos posicionalmente santos, como le decían los reformadores, ¿cierto? Pero al mismo tiempo empieza un proceso en donde nosotros nos vamos santificando de forma progresiva. Y es lo que a nosotros nos cuesta entender. Y esa santificación tiene que ser dirigida justamente a lo que Dios es. O sea, yo no puedo ocupar a Dios, y es lo que yo hacía, ¿cierto?, para beneficio personal como mi libertad, sino que yo era libre justamente para estar con Dios, libre para estar con Él y abrazarlo a Él y sentirlo a Él y encontrar ese placer que llena mi vida en Él y no en otra cosa, ¿cachai? Y eso nos cuesta entenderlo, po. A veces Pablo ahí se dio cuenta, po. Después de rogar 3 veces a la persona que oraba por las personas y se sanaban, de repente ora por Él y no se sana. ¿Por qué? Porque Dios quería que dependiera de Él, po. Y eso nos cuesta. ¿Qué querés que te diga? A mí me costó años entenderlo. Pero la gracia del Señor siempre es mayor. Amén. Es mayor. Qué buen testimonio. Sí. Y qué bueno abrir el corazón y ver Sí, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, sí. qué es lo que quiere hacer con nuestra vida y cómo cómo su gracia opera en nuestra vida y cómo va santificándonos, como decía, que es un proceso. Y eso es lo que nos cuesta entender, que bueno, porque pensamos que la santificación es algo ahora, ¿cierto? Pensamos que tiene que ser, Dios me toma y tengo que ser santo. Y pensamos que la santidad es un sinónimo de perfección. Lo tomamos así, como que es simplemente ausencia de pecado. Santidad es simplemente eso, no cometer pecado. Y es como algo muy pequeño, lo reducimos a algo tan básico, y siendo que con la santidad yo puedo hacer tanto, ver todo lo que puedo hacer con la santidad, y lo reducimos a no hacer esto, a un listado de cosas que no puedo hacer. Y siendo que con la santidad yo puedo hacer tantas cosas. Y eso lo tomamos como un sinónimo de perfección. Y eso creo que va haciendo que el ser humano, el cristiano en realidad, no Cristiano Ronaldo, el cristiano, nosotros los cristianos, vamos con esta trampa de la perfección, que
que te va menoscabando, que te va haciendo... Y un juego es algo, una arma, creo yo. Pienso que el enemigo también Sí. ocupa a su favor Sí. de hacernos eso, de menoscabarnos con esto, decir, no, si tú tienes que ser perfecto y mira lo que hiciste. Me gusta mucho eso Siendo porque, que Dios obra, ¿cierto? Sí. Aún siendo nosotros, a pesar de a pesar Un de proceso. lo que somos, es un proceso que va transformándonos, cambiándonos, llevándonos más allá. hay una concepción muy errada y muy sesgada, ¿cierto?, de la religión y los cristianos y los religiosos, como mucho se les llama, ¿cierto? Y estoy hablando de nosotros, ¿cierto? Porque Mm. también cuando se habla de religiosos, ¿cierto? A veces pareciera como que estamos hablando de algo feo, ¿cierto? Pero al final es quien practica una religión, ¿no? Y el cristianismo es una religión, aunque no queramos decirlo así. Jesús es el fundador de una religión, aunque a veces no lo queremos decir así. Pero más allá de eso, ¿cierto? Cuando hablamos de este error o sesgado de la trampa de la perfección cristiana, creemos que santidad es perfección absoluta, ¿cierto? Sin error, sin... Por supuesto que la santidad tiene que ver con una consagración genuina, completa, ¿cierto? A la obra de Dios, a la obra redentora y a la gracia. ¿Cierto? Me consagro hacia la gracia porque no quiero abusar de ella, sino responder siendo santo, ¿cierto? Pero sosteniéndome siempre de ella, no en mis esfuerzos, no en mi mérito, ¿cierto? Y la perfección, ¿cierto? Que es algo que tú siempre lo explicas también, Carlitos, ¿cierto? El tema de la importancia que tiene, ¿verdad? Cuando hablamos de algo perfecto, es algo que cumple su función, Exacto. ¿no? ¿Y cuál es nuestra función hoy día? Reflejar a Cristo, ¿cierto? Que por gracia, ¿cierto? Nos ha regalado, ¿cierto? Este don de la salvación, a pesar de nosotros, ¿cierto? Ese es nuestro rol. Eso quiere decir que más hermosa es la gracia cuando se evidencia en mis debilidades, ¿cierto? ¿Qué impacto tiene en otras personas un evangelio en el cual yo les digo soy perfecto? ¿Cierto? No tiene nada, o sea, porque al final yo tengo que decirles yo soy malo. O sea, al final el poder de Dios del evangelio, ese evangelio que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿cierto? Para salvación, es eso que se transmite a pesar de mí. Sí. O sea, qué hermoso es que la gente pueda ver la grandeza de Dios en mis debilidades. Qué hermoso que la gente pueda ver la santidad de Dios, ¿cierto? A través de un hombre imperfecto como yo, ¿cierto? Que puedan ver cosas buenas en alguien malo. Al final, el cristiano le duele llamarse a sí mismo malo, ¿cierto? Pero el mismo Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cierto? Hay uno solo que es bueno. Y Jesús entendía quién era, ¿cierto? Él era Dios. Pero es como para poner en el lugar a la persona y dice, solo uno es bueno y ese es Dios. Entonces, todos los demás no podemos atribuirnos ese título. Y cuando yo recuerdo eso, que no es que yo sea bueno, que Dios es demasiado bueno, estoy entendiendo mejor la gracia. Tú pusiste eso el otro día Sí. en redes sociales. No es que yo sea bueno, sino que Dios es demasiado bueno. Me gustó, me gustó. Sí. No, me acordaba de una frase de Rubinsky RBK, Oveja Negra, que dice: no vengo a mostrarte una super espiritualidad, sino el arte de Jesús en mi humanidad. Amén. Es que es como que J.C. Ryle lo decía en un libro que se llama La Santidad, en los 70 lo escribió, que era que no pasamos directamente a la perfección, pues, sino que tenemos este proceso del trato de Dios con nosotros, que es hermoso porque vemos cómo Él nos va moldeando. Y esta idea de la, ¿cómo se llama? De la santidad se repite en un libro que para mí es hermoso, que está tan menospreciado por la gente como que le da miedo, que es Levíticos. Levíticos era el primer libro que se aprendían los niños y a veces nosotros lo estudiamos muy poco, y yo lo poco que he estudiado que de Levítico es un libro precioso, y la idea de la santidad se repite tanto. Y la idea de la santidad en ese libro es que no es ser perfecto, como no hay nada más que hacer, sino que es que tú estás apartado para estar totalmente dedicado a lo que es de Dios. Claro. Y eso se ve en el templo, porque los utensilios del templo nadie los podía ocupar excepto para el sacrificio. Y te había todas unas reglas ahí de cosas porque Dios está muy profundamente preocupado de eso. Y ya no se trata de un templo, sino que se trata de mi vida. ¿Y aquí quiero ir con esto? Que a veces se malentiende que porque, que es lo que dice Pablo, ¿no es cierto? Si ya la gracia nos salvó, todo es por gracia, ¿tengo yo que hacer lo que yo quiera? De ninguna manera. De ninguna manera, pues, hermano, ¿cierto? Y él responde ahí que no, pues que justamente este entendimiento de que Dios dio tu vida por ti, el corazón creyente que lo entiende no hace otra cosa que justamente el dar todo por Dios, ¿cachai? Porque nadie... hay una conferencia que se llama Placer Puro, de Kempton Turner, que a mí me ayudó mucho cuando batallaba con eso, que dice ahí que Jesús es el único que puede mirarte a los ojos y decir que te amó hasta la muerte y hasta el final. Dice, hay un pasaje muy hermoso que dice que a los que amó, los amó hasta el final, ¿cachai? Y si tú entiendes todo lo que hizo Jesús, que es lo que nosotros llamamos el pacto de gracia, ¿cierto? En su obra y persona,
no hay otra cosa que poder entregarse. No es como mal utilizarse o abusar de la gracia, como dice Pablo, ¿cierto? Sino que yo me entrego otra vez por él, porque es eso que decía Calvino, ¿cierto? Como irresistible, ¿cachai? Es como algo tan preciado, tan hermoso, que yo me entrego, hermano. Me entrego, porque Dios es lo mejor, lo mejor. Sí, tremendo. Hoy hay una frase que me gusta mucho hablando de esto, de todo este tema, de Spurgeon. Satanás me dice que soy indigno, pero siempre lo fui, y aún así tú me has amado mucho. Por tanto, no es posible que mi indignidad sea una barrera para tener comunión contigo ahora. Eso es el que uno a veces siempre siente indigno, ¿cierto? Y se enojaba, pero Dios me amó hasta lo último, hasta el final. Jesús dio su vida, murió por mí, me amó hasta lo... Ya no hay más. Y, ¿cómo se llama? Pensamos que su amor no trasciende eso, pero su amor va más allá. Amén. Me amó siendo indigno, y me va a seguir amando ahora, y por ende yo puedo tener comunión con Él. Sí, y eso es otra excusa que muchas veces usamos. Cuando me siento indigno, voy a esperar a estar mejor para venir a una Claro. intimidad con el Señor, ¿cierto? Salud. ¿Pero qué fue? Salud. Estornudo ya. Y fue estornudo. Salud. Justo estábamos hablando de esto, el tema de las excusas que a veces ponemos, ¿cierto? Por cuando nos sentimos culpables o indignos. Y la respuesta más lógica y sencilla es: lo eres. O sea, al final, Si lo soy. no eres digno de Dios, eres culpable, ¿cierto? Pero hay alguien que pagó eso por ti, al final, ¿no? Y ha sido justificado. Exacto. Entonces, de eso se trata, la gracia. Y nos quita un peso muy grande de encima, que es la responsabilidad mía, ¿cierto? En el tema de la santificación, ¿cierto? Del mérito, de decir, estoy apto, hoy día merezco. Y algo que se usa mucho a nivel eclesiástico, ¿no? Cuando vemos a alguien en una plataforma, cuando vemos a alguien en un liderazgo, en un pastorado, en la tarima, ¿cierto? Siendo usado, decimos, él es digno, Claro. porque se ha ganado estar ahí, ¿cierto? Y mentira, o sea, no, po, yo soy otro miserable más que he entendido, ¿cierto? El rol que tengo de parte de Dios. Y en ese rol soy útil, ¿cierto? En ese llamado soy útil. Entonces, al final, no se trata de qué tanto mérito hiciste para llegar ahí, Claro. ¿no? Cuando yo he pensado mucho en esto último que ha pasado en este proceso nuevo que estoy viviendo, ¿cierto? Que todavía lo estoy digiriendo. Y me acuerdo que el día que sucede el congreso, cuando se hace el nombramiento y todo, me acuerdo que todos me felicitaban. Y yo decía... Ya, primero yo decía, no me feliciten tanto porque no, como que no lo asimilo. Y lo segundo, lo tengo que decir, y lo segundo es, en realidad, ¿por qué? Si no me he ganado esto, ¿cierto? De hecho, no soy inútil, soy siervo inútil, Jesús lo dijo. Y yo este año lo he hablado mucho con Carlitos, ¿no? Creo que ha sido de esos años en los que Dios me ha concientizado tanto que no merezco estar donde estoy. No lo merezco. Pero estoy. Aún así soy considerado, ¿cierto? Y no es porque yo sea bueno, sino porque Dios es demasiado bueno. Entonces, ¿qué dicha tenemos de ser partícipes de la naturaleza divina, ¿cierto? Sin merecerlo. Sin merecerlo. Él todo lo dio por los que no merecían. Eso es misericordia. Me conmuevo y me doy por los miserables, ¿cierto? Miserable era, miserable soy cada vez que vivo por la carne, pero aquí estoy. Y cuando la gente de repente dice, porque es una pregunta que muchos me han hecho, que lo quiero compartir hoy día, cuando me dicen, ¿cómo usted llegó a ser líder, director de jóvenes, ¿cierto? Con la edad que tiene. A veces algunos piensan que soy mayor y cuando les digo la edad me dicen, pues, ¿cómo llegó a eso? Y al final yo, bueno, les comparto un poco de la experiencia, cómo se dieron las cosas, pero al final no es cómo conseguiste esto, sino es cómo hizo Dios para llevarte hasta donde estás, ¿cierto? Ese es el proceso, ¿cierto? Y por Dios que le he salido duro a Dios yo. Y tengo que decirlo. Entonces, y una de las cosas con las que me identifico mucho también con lo que contaba Carlito, yo en su momento también tuve que batallar mucho con el tema de la sexualidad, ¿cierto? También fui sometido de muy joven a imágenes pornográficas, ¿cierto? Tuve que luchar con eso. Conocí todo el mundo que hay detrás, la distorsión de la realidad y de la sexualidad, el plan de Dios para el hombre, y hasta que no entendí lo malo y lo dañino que era para mí, no solo para mí, sino para todos los involucrados, fue que empecé a repudiar eso, ¿cierto? Pero por Dios que costó. Y costó, y a pesar de todo eso alto y bajo, de promesas no cumplidas hacia Dios que hice, Señor, esta vez sí que va a ser la última. Señor, esta vez sí que lo dejo. Por ti, Señor, por ti lo hago. Y cada vez que yo intentaba, con mis medios, con mis esfuerzos, ser santo, me caía otra vez, ¿cierto? Y me acuerdo mucho cuando dice, si 7 veces cae el justo, ¿cierto? ¿Cómo termina el versículo? Siempre me confundo con ese y el otro, pero alude a que Dios lo recogerá cada vez, ¿cierto? Y un versículo que para mí es muy especial, primero de Juan 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Creo que este versículo resume la idea de decir y recordar, no somos buenos, pero a pesar de mí, Dios empezó algo y lo va a perfeccionar. ¿Cierto? Filipenses 1:6. El que estaba persuadido de esto, el que ha comenzado en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y me encanta porque Juan lo entiende. Y ni siquiera nos dice, ustedes todavía no son lo que van a hacer. Dice, no somos, ¿cierto? Se incluye, ¿cierto? El mismo que estuvo 3 años y medio con Jesús, el discípulo amado, ¿cierto? El patero, muchos le dicen, el que tenía la autoestima muy alta, como sea, ¿cierto? El amado de Dios, ¿cierto? Él le dice a sus hermanos, amados, ¿cierto? Era muy ternucho, Juan, yo siempre digo, era muy tierno, Juan. Me causa ternura su forma de expresarse, pero él dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, aún falta. Aún falta. En esa misma carta también habla de que Dios, al que confiesa sus pecados, Él es bueno y justo para perdonar, porque tenemos un abogado en los cielos, ¿cierto?, que intercede por nosotros. Y muchas veces se pregunta, ¿por qué es bueno y justo? ¿No debería ser lleno de gracia, misericordioso, bondadoso? Porque la justicia cayó en Cristo. Entonces ya no hay nada más por qué pagar, ¿cachai? Ya está todo pagado. Por lo tanto, por eso dice ahí que si alguien te ofende a ti, perdónalo 70 veces 7. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, somos como, ya, me hiciste algo, ya hay una. Me hiciste otro no, ya hay 2, ya hay 3, ya hay 4. La tercera es la vencida, ya. Pues. Claro, sí, pues, correcto. Pero Dios no es así con nosotros, pues. Es decir, cuando caemos una vez, Él perdona y ya nos llevamos, si caemos otra vez, 2. Llevamos una de nuevo. Porque Él nos perdona todo, pues, ¿cachai? La sangre de Cristo dice ahí que limpia todo pecado. Por lo tanto, es como si nunca hubiésemos hecho nada. Por eso esta maravillosa doble imputación que los reformadores hablaban, ¿cierto? De que ahora Dios nos ve como si fuésemos Jesús, como si fuésemos justamente perfectos, aunque no lo somos, ¿cierto? Porque decía ahí Martín Lutero, somos simultáneamente justos y pecadores a la vez, una cuestión que no vamos a poder entender nunca, pero la gracia de Dios funciona así. Y eso yo creo que uno lo ve en la realidad de la historia humana. Siempre Adán cae y Dios nos falta su cita. Vimos ahí en Génesis, ¿cierto? Que Él aún así baja, ¿no? Y dice que los vistió con pieles cuando ellos se querían esconder y les promete un Salvador. Cuando Judá, a veces uno no se da cuenta de las cosas que aparecen en Génesis, pero son tremendas. Judá es el que va a traer al final en su simiente al Salvador Jesús. Y de repente tú ves un capítulo en Génesis ahí entre 30 y 50 en donde prácticamente viola a una mujer. Es decir, cae bajo, muy bajo. ¿Y por qué ese capítulo está entre medio de la historia de José? Porque es como que al final como que no calza. ¿Sí? Va hablando de José, Judá cae, luego sigue hablando de José. ¿Por qué? Porque no se trata al final de José, se trata de Judá. ¿Y dónde se ve Judá después? Cuando está de nuevo con su hermano y él se pone en lugar de Benjamín. Dice, cuando los hermanos vienen a José y dicen, oh, esto va a destrozar a mi papá. Si tú mandáis a este hijo, que es Benjamín, el más chiquitito, lo va a destrozar si le pasa algo. Mándame a mí. Y que si le pasa algo a él, que yo reciba su paga. Lo mismo que Jesús después, porque se pone en lugar de sus hermanos, que somos nosotros, y Él recibe nuestro pago. Y eso se ve en Pedro cuando lo niega, en Pablo, y en nosotros también. Que una vez caemos, y Él nos sigue perdonando, pero justamente Él consiguió la victoria. Y yo creo que esa es la clave. Nosotros tenemos que batallar desde la victoria, no para conseguir la victoria, sino que desde la victoria que Jesús nos consiguió en la cruz del Calvario. Es la gracia lo que nos salva, la gracia es lo que nos sostiene también y lo que nos va a llevar a la gloria. Y por eso ahí, y termino con esto en Juan 17, dice ahí que yo te pido, Señor, que lo glorifiques y que lo lleves donde estoy yo. Es decir, Jesús oró por esto. ¿Acaso no se va a cumplir? La glorificación, de hecho, ahí en Romanos cuando dice a estos los que llamó, justificó, glorificó, está hablando en pasado. ¿Y por qué habla en pasado? Porque ya está todo en Cristo. Es decir, estamos asegurados. Por lo tanto, eso no tiene que decir, entonces voy a quedarme echado en mi casa esperando a que suceda. No, tiene que darnos la fuerza y la vitalidad y la potencia de vencer el pecado, dominar mis deseos, porque ya están dominados en Cristo. Amén. Y ahora yo puedo ir a servir, a amar a los otros, mirar a la mujer con un verdadero amor, mirar a los padres con un verdadero amor, ir a visitar, ir a dar mi vida por los pobres, por los enfermos, por los desamparados, amar de verdad. Y ese es, yo creo que el impacto de la gracia, que ahora tú puedes ser agradecido, llevarte a una humildad, una dependencia de Dios y amar a las personas
por lo que Dios puede hacer en ellos, no por ellos, sino a pesar de ellos también. Claro. Y eso, dos cosas, y creo que es importante inculcarlo en la juventud y sobre todo en nuestros ministerios. Ese es el llamado que tenemos que hacerle a nuestros jóvenes, que a partir de ahí, a partir de ese punto, comenzar y no verse hacia adentro, porque siempre nos vamos a sentir indignos, pero es la gracia que nos capacita para ser santos, Amén. para vivir la vida que Dios desea que vivamos. Eso es, por eso me gusta esa definición de capacidad. Y debemos vivir en eso, no inspeccionemos más que, pucha, es que yo fallo, no, que yo soy indigno, y por eso vemos que los ministerios a veces caen, que van subiendo de repente, se van para abajo de nuevo, y van, es invitar a los líderes de jóvenes, a los jóvenes, a mirar a Cristo, a ver lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer con nosotros. Creo que eso es lo importante, y sentar esas bases. Qué bueno que lo hablemos, qué bueno, y que los jóvenes entiendan, que los líderes entiendan que hay un trabajo que hacer, y Dios nos capacitó para hacer algo, Sí. para hacer esto. Y lo otro, qué buen punto, porque mencionaste lo de la pornografía, creo que podríamos darle un capítulo también Sí, vamos a hablar de a eso. esto más adelante. Creo que a todos nos ha afectado en nuestra vida, en algún punto de nuestra vida, y es importante para los jóvenes, y entregar herramientas también, ¿cierto? Sí. Para salir de eso. Eso. Tremendo, ¿no? Y algo que a veces obviamos, siempre somos muy buenos para mirar lo malo en lugar de lo bueno, pero en la Biblia pareciera que a veces siempre como que obviamente acentuamos demasiado los momentos cúlmines, ¿cierto? Cúspides, cuando Elías hizo descender fuego y quemó a los profetas de Baal, ¿cierto? Pero no hablamos cuando estuvo, ¿cierto? Del miedo con ganas de morirse, ¿cierto? Cuando Moisés fue dubitativo, ¿cierto? Señor, no tengo la capacidad de pararme frente a todo el pueblo y ser el líder para libertarlo. Y todo eso, y toda la historia humana, ¿cierto? Te enseña que a pesar del hombre, Dios tiene un plan. A pesar del hombre, Dios puede hacer maravillas. Y lo cumple. Y lo va a Lo hace, cumplir. ¿cierto? Y eso es lo hermoso. A veces estamos esperando estar listos, capacitados o armados para hacer las cosas, ¿cierto? Pero no se trata de ti. Se trata de que a pesar de ti, Dios ya tiene un plan. Y a pesar de ti, Dios te amó. A pesar de ti, Dios amará a otros, ¿cierto? Y eso es lo que nos quita un gran peso de decir, voy a esperar a estar listo para hacer. No se trata de eso. Porque a pesar de ti, a pesar de mí, Dios ya está haciendo. Y eso es lo que marca un principio de acción. Y no nos hace quedarnos quietos, porque a veces decimos, no, que ya estoy asegurado, pero me voy a quedar quietito para no embarrarla, y tampoco para hacer nada, ¿cierto? Y no es así. La evidencia de una salvación y una gracia bien entendida, una vez lo dijo alguien, es una vida que busca vivir en obediencia, consagrado, entregado, ¿cierto? Hacer todo por Dios lo que esté en mis manos, no porque con eso me gane algo, sino porque ya me gane todo gratis, entonces yo quiero responder. Amén. Eso es entender la gracia. Yo me acuerdo de Paul Washer, odiado por muchos, amado por muchos también, que dice una frase que a mí me gusta mucho, que dice que le he dado incontables razones a Dios para dejar de amarme, y ninguna ha sido lo suficientemente fuerte para quebrar ese amor. Y también el polémico John MacArthur, que dice que en el cielo, al final, las personas que están en el cielo son trofeos de la gracia de Dios. Y por eso en Efesios dice ahí que los ángeles como que ven lo que está pasando en el mundo, y en el griego ahí es como que estiran el cuello, así, como para saber qué es lo que está pasando en el mundo, ¿con qué? Con la multiforme gracia de Dios. Porque de repente Adán cae, o sea, Satanás cae en el cielo, ¿no es cierto? Y se va, se desciende. De repente Adán cae y no pasa nada. Judá cae y no pasa nada. Abraham miente, no pasa nada. Y la historia ve, y los ángeles como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué no pasa nada? Porque no conocían este atributo magnífico, maravilloso de Dios, que no se hubiese demostrado en ninguna otra forma si no fuese por el telón negro de lo que nosotros somos, ¿cierto? Ahí es donde Dios brilla, justamente en nuestro fracaso. Por eso se gloria en la debilidad. Pero ¿vamos a dejar que el pecado abunde para que la gracia abunde más? De ninguna manera, ¿cierto? Eso nos tiene que llevar a una potencia mayor, y por eso si alguien está escuchando eso y está batallando y cae una otra vez y otra vez, yo quiero decirle a esa persona que levántese una vez y otra vez y otra vez, porque Dios es el que te va a sostener al final. Dios es el que te va a dar la potencia, no van a ser tus fuerzas. Y por lo tanto, si tu fe está en Cristo, ten el valor de levantarte a pesar de todas las mil y un caídas, porque es una promesa que Él te va a sanar, te va a salvar. No tú, sino que la fuerza de Cristo. Y Cristo, si te salvó, vas a ser salvo hasta el final. Vas a ser santificado. Él va a tratar con tu vida, te va a cuidar, y tienes que depender de Él. Simplemente, como dice antes de morir Jesús en el aposento alto, está la vid verdadera, ¿no es cierto?
separados de mí, nada podéis hacer. Y quería leer este pasaje también, que está en Oseas, un libro que a mí me encanta, que algo que, o sea, algo que se muestra en Oseas es que la gracia es mayor que la ley, y dice ahí al final, en Oseas 14:4, dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y dice ahí que yo seré como rocío y van a florecer. Es decir, van a cumplir el propósito de dar fruto. Por lo que ellos son, por sus fuerzas, por pura gracia, dice. Y eso yo creo que es un llamado a lanzarse a la fe de los brazos de nuestro Padre, que siempre nos va a amar con su amor inquebrantable. Amén. Yo quiero, para cerrar este tema, porque de verdad que está tremendo y podríamos hablar muchísimo, pero yo justo ayer en la noche me topé con un video de Paul Watcher donde está con un arco. Yo dije, ¿qué hace con un arco? ¿Es de un arco de fútbol? Un arco de estos de flecha. De madera. Yo dije, ¿qué hace este hombre? Proverbios. A mí igual me gusta mucho la forma en que Paul Watcher expresa sus cosas. Y él habla del pecado, amartía, ¿cierto? Que es errar al blanco. ¿Cómo un arquero se entrena, ¿cierto? Para no errar al blanco, lanzando, ¿cierto? Disparando. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para no errar el blanco? Practicar. Practica, persevera. Erraste una vez, vuelve. Erraste otra vez, dale. ¿Cierto? No es una excusa para seguir pecando, sino para entender, ¿cierto? Que en la constancia, al final, ¿cierto? Hallaremos esa victoria. Y en la confianza en Dios, en la providencia y la gracia de Dios. No depende de mí, sino de que hay alguien, ¿cierto? Que pagó para limpiarme de mis errores al blanco, ¿cierto? ¿Erraste? Vamos, otra vez. Erraste otra vez. En el tenis también hay un principio fundamental que dice que todos los grandes tenistas los ponen. Siempre el punto que se está jugando es el más importante de todos. No importa el marcador. Si lo perdiste, borrón y cuenta nueva. Juega el siguiente, es el más importante. Se acabó, el siguiente es el más importante. Dicen que Nadal juega así, por eso. Sí, y Federer también lo dijo, ¿cierto? Hace poco él se graduó. Una máquina de eso. Federer hace poquito se graduó, ¿cierto? Con honor en una universidad en Estados Unidos, ¿cierto? Un doctorado en humanidades. Tiene mucho que ver con lo que yo estudio. Y resulta que él explicó, ¿cierto? Federer. Él es Federer. No me parezco ni por si acaso, pero la cosa es que él, cuando él le tocó hablar, porque obviamente iba a hablar él, porque era famoso, ¿cierto? Él dijo, ¿saben que ustedes que gané el 86% aproximadamente de los partidos que jugué en mi vida, pero solamente gané el 54% de todos los puntos que jugué en mi vida, en mi carrera? O sea, eso, un poquito más de la mitad nomás, imagínate. Los grandes ganadores no es que no pierdan puntos, pierden casi la mitad de los puntos, ¿cierto? Pero continúan en el siguiente, sabiendo que el siguiente es el más importante, ¿cierto? Paul Watcher terminaba diciendo, la forma de entrenar del cristiano, estudiar la palabra, estudiar los atributos de Dios, la santidad de Dios, ¿cierto? ¿Quién es Dios? Y mientras más sé quién es Dios, el temor de Dios crece. No este miedo que hablamos racional, sino realmente de querer honrarlo, ¿cierto? Reverencia, santidad, ¿cierto? Esa santidad genuina, ¿verdad? Que la palabra nos insta, ¿cierto? A ser santos como Dios es santo, ¿cierto? Porque cuando lo conocemos más queremos parecernos a Él, ¿cierto? Si estoy continuamente pecando en lo mismo, es porque quizás no estoy dedicando suficiente tiempo, ¿cierto? A ese entrenamiento, ¿verdad? De conocer más a Dios. Mientras más lo conozco, más me quiero parecer. Si parece que se me está volviendo un poquito distorsionada la imagen de Dios y estoy diciendo, no, es que Dios me sigue amando y voy a seguir pecando en lo mismo, es porque parece que no estamos poniendo suficiente atención a quién es Dios, ¿cierto? Volvamos a decir, la gracia de Dios es tal, ¿cierto? Que nos permite, si erraste una vez al blanco, siguiente, ¿cierto? Pero esforcémonos y dediquémonos a conocer a Dios. Sí. Porque a medida que entiendo más su santidad, más santo quiero ser. Poniendo los ojos en Jesús, dice ahí, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Fue excelente capítulo. Mira, se nos agregaron 2 horas más. Ya, sigamos. Viri nos tiene cortito con el cronómetro aquí, nos tiene puesto en una pantalla. Sí, ya nos está haciendo presión ahí. Excelente capítulo. Me gustaría seguir, pero ha llegado el fin. Gracias sobre gracia. Gracias por venir, por este capítulo, gracias por lo que nos están viendo. Lo hemos dicho, pero síganos en redes sociales, Instagram, TikTok, y suscríbanse en este canal, denle me gusta, activen la campanita y compartan. Esperamos siempre sus comentarios, gracias por el feedback, nos están llegando comentarios por interno muy lindos, muchas gracias a todos los que lo comentan, sigan, por favor. También estamos poniendo atención a algunos temas que nos han sugerido, de hecho, spoiler, siguiente capítulo respondemos a uno de los temas que nos pidieron. Wow. Muy bien. Así que pongan atención. Muy bien. Se viene un capítulo muy interesante la próxima semana también. O sea, no la próxima, en 2 semanas más. Sí. Gracias a Carlitos. Gracias a usted. Que viene y va a venir. Un aplauso para Carlitos.
Un honor para mí, un honor. En Carlitos, serio. Yo les apuesto que lo van a volver a ver en otro capítulo. Sí. No sé por qué, pero tengo ese En un presentimiento. capítulo más. Sí. Dicen, ¿Para el próximo dicen, capítulo no puede sé. ser? Puede ser. Puede ser. Podría ser. ¿Aquí en el Taber igual? Sí. Ay, genial. Depende de lo, depende de lo que haya de desayuno. Ah, mira, se puso que sí que Ya, ya. ¿Quiere dos desayunos? ¿Qué? Sí, es que... De hecho, la palabra ahí para perfecto es en hebreo completo. De los completos son perfectos. Ah, mira, muy bien. Ya vamos a tener un capítulo para hablar de la teología del completo. Wow. Completo. Muy bueno. Sí, sí. Genial. ¿Te lo gustó, cierto? Tremendo. Sí. Ya sabes. ¿Qué más? No sé qué más, Peña. Gracias Eso. por estar aquí nuevamente. Otro capítulo. Sí. Y gracias. Gracias, Piti. Grande, Al pastor de Entonces, sí, cantar. muchas gracias por recibirme. Sí. Sí. la iglesia central, pastor Asael Dorantes. Saludos para él Aplausos también. por usted y saludos ahí, pastor. No sé dónde Que decirle que vea el capítulo para que no se pierda el saludo. Recordemos, a pesar de nosotros, Dios sigue la obra que comenzó. Amén. Gracias. Dios lo bendiga. Chao. Hasta luego. Próximo episodio. Nos vemos, chicos. Dios les bendiga. Súper.